Hola, los saludamos Marcel Rojas y Mauricio Arroyave. Bienvenidos a esta media hora de un nuevo capítulo de Fiscalía para Todos, donde tendremos un especial sobre víctimas. La Dirección Nacional de Justicia Transicional de la Fiscalía entregó los restos óseos de 2 víctimas de la masacre del Rincón de las Viejas en la ciudad de Montería, en el departamento de Córdoba, y de 22 víctimas más de homicidios selectivos en los que la población civil era sacada de sus casas y asesinadas delante de sus familiares. Algunos de ellos fueron enterrados en fosas en las poblaciones donde vivían, pero en otros casos sus seres queridos tuvieron que esperar más de 2 décadas para saber qué pasó con su familiar desaparecido. Fiscalía para Todos se trasladó a Montería para registrar minuto a minuto esta ceremonia. Justicia y paz se unieron en un solo clamor. Llegó de la mano de estas 24 familias de Córdoba y el Urabá antioqueño que vivieron la parte más dolorosa del conflicto con la desaparición y el asesinato de sus seres queridos, que reposan hoy en estas maderas con el nombre atado de quienes por el paso de la violencia dejaron de ser. En este escenario se encuentran 24 seres humanos, los cuales se les interrumpió de repente su proceso de vida por el paso voraz de la violencia que apagó sus sueños, sus ilusiones, sus vidas. La ciudad de Montería los esperó desde el amanecer. Son los rostros de varias generaciones de campesinos que, además de perder a sus abuelos, padres, hermanos, esposos e hijos, fueron desplazados de sus tierras por paramilitares de los bloques Córdoba y Casa Castaño de las autodefensas. Hoy se encuentra desde un niño de 12 años, Luis Amber Carvajal, hasta un adulto de 71 años, Armando Sniper. La ceremonia de restos óseos, pese a ser una diligencia judicial, es una ceremonia netamente dignificante, es una ceremonia humanitaria que permite que las víctimas cierren un ciclo y puedan recibir los restos de su familiar desaparecido y puedan darle un destino final en donde muchas de las familias dicen: ya estoy tranquila porque tengo donde ir a llevar unas flores, porque tengo donde ir a prender una vela, porque sé dónde está mi familiar. Un equipo multidisciplinario de profesionales trabajó en la preparación de esta ceremonia, en la que paradójicamente niños y adolescentes recibieron los restos de los padres que nunca conocieron y los padres los restos de los hijos que apenas empezaban a vivir. Que la verdad es que no queremos que un ser de nosotros parta de esta forma, se nos desaparezca y nosotros no sabemos dónde están, muy angustiados. Hoy le damos gracias a Dios porque logramos atender aunque sean los restos y darle su santa sepultura como ellos lo merecen. Todas las familias tienen el apoyo de un psicólogo, en donde el psicólogo les está apoyando, les está haciendo una serie de dinámicas, inclusive ejercicios físicos, que les permite cerrar ese ciclo, que les permite cerrar ese duelo y comprender más allá de lo humano y de lo posible qué fue lo que sucedió y por qué les ha sucedido este hecho. En un trabajo sin precedentes, el grupo de exhumaciones de la Fiscalía trabaja desde el año 2006, exhumando los restos de las cientos de víctimas del conflicto armado colombiano. Ceremonias como esta se realizan a lo largo de todo el territorio nacional. Con la entrega de estos 24 restos, solo en el departamento de Córdoba ya son 392 los cuerpos encontrados y 268 los identificados plenamente. Carolina Rivera, Fiscalía para Todos. Los restos de las víctimas de desaparición forzada y homicidio son encontrados por la información que entregan sus familiares o por las confesiones de los paramilitares postulados a la Ley de Justicia y Paz, quienes dan las coordenadas de las fosas donde enterraron a sus víctimas. La exhumación es apenas el comienzo de un trabajo en el que participan entidades del Estado y que culmina con la entrega de los cuerpos. Y actualmente estoy laborando. Katia Camila Jiménez es una de las odontólogas forenses que hace parte del grupo de exhumaciones de la Fiscalía en el departamento de Córdoba. Que la maduración como tal no ha llegado a una maduración completa. No tiene un trabajo común. Sus jornadas transcurren primero en los laboratorios de genética, analizando las muestras dentales de cientos de restos óseos, y aquí, con los familiares de las víctimas, explicándoles detalladamente el proceso que logró determinar que los restos que van a recibir tienen el nombre de su ser querido. Muchas veces hemos tenido contacto desde el momento en que ellos han llegado a colocar la denuncia, cuando ellos van a la diligencia de exhumación, cuando ellos se les toma la muestra.
Y cuando de pronto en laboratorio nosotros podemos decir, llamemos al familiar porque encontramos este detalle y de pronto en la papelería como tal no lo referencia. Y que el familiar a nosotros nos diga, sí doctora, eso es así, porque lo vimos en el laboratorio, porque lo descubrimos, porque analizamos. Entonces eso es muy satisfactorio. Luego acá se une todo y se puede decir que sí es Antonio. Tratamos de hacer un panorama muy amplio de lo que nosotros hacemos, desde el momento en que ingresan los restos al laboratorio, cómo se lavan, cómo se rotulan, si llegan con prendas, el tratamiento que se hace a las prendas. A nivel antropológico, pues básicamente edad, sexo, raza, talla, estatura. Y a nivel de patologías, el médico puede determinar la causa, la manera y el mecanismo de muerte. Los psicólogos juegan un papel fundamental en el acompañamiento a las víctimas, que son preparadas días antes para lo que será quizá el momento más doloroso de sus vidas. El tema de la desaparición forzada en este caso son silencios que no se han resuelto en las historias de las familias. Lo que nosotros entramos a abordar en esos momentos es cómo llenamos esos espacios. Me voy contento porque me lo llevo. Muerto sea, pero aunque sean los huesos, pero me lo llevo. Allá, al lado de la abuelita y al lado del papá. Su hijo fue asesinado a los 18 años por miembros de las autodefensas campesinas del bloque Castaño. El viejo Alejo, como es conocido por la gente de la vereda en San Juan, Córdoba, donde trabaja cuidando ganado, se lleva sus restos para enterrarlos en el cementerio de su pueblo y el alma tranquila, pues sabe que desde ahora su hijo esté donde esté, siempre estará con él. Entre las historias de vida marcadas por la violencia y reunidas en esta ceremonia, encontramos la de un menor asesinado a sus 12 años y la de una mujer que buscó por más de una década a su padre desaparecido. Dos familias que retratan la penosa historia de muerte y pobreza de los campesinos colombianos, víctimas del conflicto. La historia de Amparo empezó hace 24 años cuando hombres armados de las autodefensas irrumpieron en la casa de su padre. Esa noche, su hijo de 12 años había decidido dormir donde su abuelo. Nos hicieron una masacre en la vereda Machuca, corregimiento Caramelo, municipio de Tierra Alta. Eso fue el 6 de julio de 1990. En las horas de la madrugada llegó un grupo, no sé, donde mataron a mi papá, a mi hermano y a mi niño. En el cementerio del mismo corregimiento fueron enterrados por sus familiares las 3 generaciones de hombres. Los 2 más jóvenes, Efraín Antonio Sotelo Altamiranda y Luis Amber Carvajal Sotelo, fueron exhumados en el año 2009 por un grupo especial de la Dijín para dar inicio a las investigaciones correspondientes. Los restos del padre de Amparo fueron entregados en el año 2011 en una ceremonia como la de hoy, cuando por fin esta madre podrá darle santa sepultura a su hijo, llevarle flores en los días soleados y limpiar la lápida cuando la tierra y la lluvia la ensucien, como por años soñó. Esto es un día muy importante para mí porque ya hoy cerramos eso que tanto deseábamos, anhelábamos este momento de recibir esos restos de mi hijo y mi hermano. Nunca lo olvidaré, nunca. Para mí no ha muerto, ninguno de los 3 han muerto. El dolor que no tiene nombre en la vida de estas familias se repite en historias como la de Ana Isabel, quien a diferencia de muchas otras víctimas nunca supo qué pasó con su padre. Paramilitares del bloque Castaño lo desaparecieron forzosamente en 1999. Encontré la casa de mi madrastra, mis hermanos, vuelto un desastre porque todo le tumbaron. Tumbaron la cerca, las puertas se las arrancaron y a él lo sacaron y lo amarraron con un cáñamo, se lo llevaron. De ahí fue un dolor grande para nosotros, que no tuvimos más vida. Nos quitaron las tierras, nos quitaron todo. Quedamos en la nada. Hasta la presente todavía estamos luchando. Ay, papito, cuánto falta. Su lucha constante ha sido el desplazamiento del que ha sido víctima junto con su familia en 2 oportunidades. Desde el día en que desaparecieron a su padre, a quien ella misma encontró gracias a un recibo de una vieja bicicleta con el nombre de su progenitor, Daniel Sabino Castillo. Y un señor trabajando se encontró eso. Durante 5 años duró eso metido debajo de una piedra, porque nadie se atrevía a decirnos dónde estaba mi papá. Y por ese papelito yo lo cogí y fui a la fiscalía y denuncié. Ese es mi papá. Donde estaba esto, está mi papá.
Quedará este día imborrable en la memoria de estas familias como un día para recordar a sus seres queridos y olvidar el resentimiento, para llorar y sonreír, para darle fin a una espera y abrirle paso a la esperanza, para recibir y despedir a sus seres queridos como siempre lo merecieron. En una de las primeras incursiones perpetradas por las autodefensas campesinas del bloque Casa Castaño, en el departamento de Antioquia, una misma familia sufrió la masacre de 3 de sus integrantes. Los paramilitares, sin mediar palabra, asesinaron de varios impactos de bala a una pareja de esposos y a su hijo de 24 años. Esta es la historia. Fue en el año de 1988. Cayeron uno tras otro, dejando un rastro de sangre y dolor en la humilde casa de la familia Pascasios y Baja. Primero fue el padre, a quien hombres fuertemente armados atacaron sin compasión. Tras el ruido inconfundible de los fusiles llegó su esposa, vaticinando su propia muerte. El último en morir fue Orlando, de 24 años y uno de los menores de los 7 hijos de la pareja, quien se encontró de frente a los victimarios cuando iban saliendo de la casa. La verdad es que ellos nunca tuvieron problema con nadie. Simplemente llegaron los paramilitares y hicieron una incursión y acabaron con ellos, no sé ni por qué. Lograron para esa época enterrar a sus familiares, llevarlos a una finca cercana que alrededor estaba lo que ellos llamaban el cementerio de las veredas, pero que el contexto era prácticamente como un terreno donde llevaban a las personas que morían en la región, pero son un espacio de tierra que prácticamente no tienen las disposiciones ni los elementos dignos para tener un cementerio como tal. En la vereda Guadual, en Arboletes, Antioquia, una comisión de la Fiscalía y la DIJÍN en noviembre del 2001 exhumó los restos de las 3 víctimas, luego de que sus familiares pusieran en conocimiento de las autoridades los hechos. Uno llega a esas regiones pues, y encuentra el sitio donde ellos pensaban encontrar a sus familiares, no era igual. Los árboles que ellos pensaban encontrar no los encuentran. La forma del cementerio totalmente abandonado. Ellos no tenían unas bóvedas, no había un sitio. Entonces tocó hacer un proceso muy difícil de búsqueda de información con personas, campesinos, que de pronto se tuvieron el valor de acercarse y ayudarnos a ubicar un punto donde podían haber enterrado a esta familia. Después de intensas labores de verificación y excavación, los fiscales e investigadores del grupo de exhumaciones lograron recuperar los restos de los 3 miembros de la familia Pascasios y Baja. Vendría luego el largo proceso de análisis de los restos que determinó finalmente la plena identidad de las víctimas que hoy reposan en estos cofres. Hay que entender 2 cosas. Las personas desaparecidas hay que buscarlas, porque la satisfacción de un familiar en medio del dolor es inexplicable. Ya es gratificante porque ya de todas maneras van a estar tranquilos donde deben de estar y que ya lo duro pasó, pero que eso no se va a olvidar. Yo creo que eso vivirá por siempre en nuestros corazones. La nueva estructura de la Fiscalía General de la Nación cuenta con la Subdirección Nacional de Atención a Víctimas y Usuarios, que pretende que la entidad ofrezca un mejor servicio y esté más cerca de la ciudadanía. En la siguiente nota les explicaremos cómo va a funcionar esta nueva área de la Fiscalía. La Subdirección Nacional de Atención a Víctimas y Usuarios nace de una necesidad latente de atender a las víctimas. Las víctimas del delito, cualquiera que sea el hecho por el que ellas se acercan aquí a la Fiscalía General de la Nación, es importante el tema de la atención. Entonces, en ese escenario, el Fiscal General de la Nación consideró de suma importancia que al interior de la entidad se estableciera una dependencia que se encargara de todo este tema del abordaje a la víctima en un escenario integral. La subdirección está dividida en 5 áreas: unidad de atención a víctimas, unidad de atención a usuarios, justicia transicional, unidad de articulación y unidad de antecedentes judiciales. Justamente para que haya un direccionamiento en relación con cada una de las temáticas que se van a abordar. Entonces, hablamos de una unidad de atención a víctimas del delito con el ánimo de generar una trazabilidad de atención
a todas las personas que son víctimas de cualquier delito, el que sea. En Colombia los delitos que más se cometen son inasistencia alimentaria, lesiones, violencia intrafamiliar, lesiones culposas y homicidio, que suman más de 2 millones de víctimas solo por esos 5 delitos. Es por esta razón que se tiene previsto que la subdirección opere en 25 departamentos del país y empezando este año con 15 de ellos que son los considerados prioritarios por las necesidades de la comunidad. Estamos trabajando en el diseño de nuevas rutas y modelos de atención. En este corto tiempo ya hemos avanzado en algunos, como es la ruta de atención y el modelo de atención para personas que han sido quemadas con ácido. Tenemos igualmente la ruta de atención para el tema de inasistencia alimentaria, que es uno de los hechos con mayor ocurrencia y que mayor demanda requieren de la Fiscalía. Adicionalmente, en Bogotá entrará a funcionar un modelo de centro de atención que beneficiará a la ciudadanía. Aquí vamos a poner en el mismo escenario todos los modelos de atención, todos los que estaban, CAIVAS, CAVIF, o sea, violencia intrafamiliar, violencia sexual, pero además todos los que hemos venido implementando y adicionalmente pues el tema de orientación, que cualquier persona que llegue sea atendida y orientada en sus derechos, en sus necesidades. Se espera que este centro empiece a prestar sus servicios en los próximos meses. Ahora vamos con Carol Bonilla, quien nos trae las últimas noticias de las redes sociales. Hola Mauricio, claro que sí. Esta semana nuestras redes sociales tuvieron mucho movimiento y nuestra cuenta en Twitter, @FiscalíaCol, superó los 256.600 seguidores. Precisamente les cuento que Camilo Ramírez nos envió la siguiente pregunta. ¿Con la modernización se actualizarán los laboratorios del CTI? Uno de los objetivos de la reestructuración de la Fiscalía General precisamente es fortalecer la parte científica del Cuerpo Técnico de Investigación. En ese orden de ideas tenemos procesos de acreditación en curso. Les puedo decir que hace poco acreditamos los laboratorios de química, balística y genética y también vamos a hacer lo mismo a nivel seccional. Además de ello vamos a crear laboratorios que hoy en día no tiene el CTI, que es el laboratorio de explosivos y el laboratorio de medio ambiente y además también un laboratorio de informática. Son procesos que se están dando a nivel nacional y también lo haremos a nivel seccional. Y como este espacio es para ustedes, vamos con la pregunta de nuestro televidente. Buenas tardes, yo me llamo Libardo Chaverra, vivo en la ciudad de Pereira. En caso de amenaza, ¿a dónde puedo acudir? Don Libardo, para dar respuesta a su pregunta acerca de las amenazas de las cuales está siendo víctima, le informamos que esta conducta es de tipo contravencional, las cuales deben de ser conocidas por los señores inspectores de policía de cada municipio, de acuerdo al manual de convivencia de ciudadanía de cada departamento. Las amenazas de las cuales es competente la Fiscalía son aquellas que van dirigidas hacia los testigos de un hecho delictivo y las amenazas que van dirigidas hacia servidores públicos en razón de sus funciones. Para lo demás, le sugiero dirigirse a la inspección de policía más cercana para lo de su competencia. Siga todas las novedades de nuestra entidad a través de nuestras redes sociales, @FiscalíaCol en Twitter y Fiscalía General de la Nación Colombia en Facebook. También puede visitar nuestra página web www.fiscalia.gov.co. La próxima semana nos vemos con más preguntas digitales porque su opinión es importante para nosotros. Esther Polo Zavala, protagonista de la siguiente historia, recibió en el año 2010 los restos de su padre, víctima de una masacre en un pequeño corregimiento de Córdoba. Ella dejó atrás su condición de víctima y es hoy una consagrada estudiante de Derecho y líder en su comunidad por el trabajo que adelanta para ayudar a las víctimas del conflicto armado. Acompañamos a Esther en el último día de su paso por la sede de la Fiscalía en la ciudad de Montería, donde realizó su práctica profesional, atendiendo y orientando a los usuarios de la Dirección de Justicia Transicional. Era la fotografía de un hombre sobre un caballo, al que no se le podía ver muy bien el rostro, pero me inquietaba mucho porque no sabía quién era y jamás lo había visto en persona. Ella es Esther. El mismo día en que los paramilitares le quitaron la vida a Antonio, su padre, quemaron la casa y con ella a un tío y uno de sus 7 hermanos. A ellos los redujo el fuego porque quedaron dentro de la casa. Mi mamá los tuvo que jalar, los tuvo que sacar y bueno, mi papá y mi hermano, como no llegaron a hacer un levantamiento y estaba la zozobra de que los actores armados iban a regresar, mi mamá cavó un hueco y los enterró a todos allí en la misma finca. Que ese hombre había sido el esposo de mi mamá y que ella y él habían formado una familia y habían tenido hijos, que yo era parte de esa familia y que ese hombre era nada más y nada menos que mi padre. Sale mi madre, mis 7 hermanos están en embarazo de mí y llega aquí a Montería, a los sectores más deprimidos de esta ciudad,
que ella ha vendido empanadas, lavaba ropa ajena, hacía el aseo en las casas de otras personas. A sus 23 años, Esther se prepara para recibir su grado como abogada. Lo hizo durante los últimos 2 años desde estas oficinas de atención a víctimas de la Fiscalía, lugar en el cual habla del conflicto, del perdón, de su historia y de su trabajo en la entidad. ¿Qué pasa con la desaparición forzada? Le impide a la persona hacer el duelo, se lo congela en el tiempo. Es impresionante, pero es así porque mi madre lo decía el día que nos mostraron los huesos de mi papá. Y yo en su momento lo dije, es increíble que yo estoy conociendo a mi padre en estas condiciones. Esther heredó la valentía y la entereza de su madre, una brillante mujer que en el año 2005 fue nominada al Premio Nobel de Paz por su trabajo con mujeres víctimas del conflicto en Colombia. Hoy las dos lideran la asociación Mujeres del Valle Encantado, que además de trabajar en proyectos productivos para las mujeres, las capacita en la protección de sus derechos fundamentales. Llena de expectativas y como una víctima crítica que he sido siempre con las instituciones, llegué como con esa idea de encontrar errores, asumo eso, de verdad, pero me encuentro con que no es así, encuentro con que hay gente humana aquí con la que se puede trabajar. Después de tantas cosas, me permitieron estar cerca del hombre que está en la foto en mi casa montado en un caballo, pero ese hombre es prácticamente tierra. Esther es consciente que el camino apenas empieza, de los grandes desafíos a los que se enfrenta y también del liderazgo natural que, increíblemente, forja el carácter de cientos de víctimas de nuestra Colombia. El mismo que con una sonrisa tímida le permite, esperanzada, terminar el relato de su propia historia. Ahora recuerdo mucho una frase de Yehuda Mihai, que dice que por amor a la memoria llevo sobre mi cara la cara de mi padre. Hemos llegado al final de Fiscalía para Todos, el espacio institucional de la Fiscalía General de la Nación. Recuerden que la Fiscalía ha dispuesto de líneas telefónicas para que la ciudadanía presente sus denuncias penales. Línea gratuita nacional 018-916-111 y en Bogotá el 414-9137. Nos despedimos, pero antes invitamos a quienes nos siguen a través de la señal institucional a que nos acompañen el próximo lunes a las 7 de la noche cuando les presentaremos una nueva emisión de este programa. También recuerden que mañana a las 2:30 de la tarde pueden escuchar Fiscalía para Todos Radio. Para sintonizar el programa, los diales de su departamento o ciudad los pueden encontrar en www.fiscalia.gov.co. Hasta entonces.